¿Cómo están? Repasemos el tema de las progresiones geométricas. Antes de ver este tema, les invito siempre a haber revisado el tema de progresiones aritméticas en los videos anteriores. Veamos, si tenemos una sucesión de números, como aquí en este ejemplo, el 2, 4, 8 y 16, podemos observar acá que esto está yendo multiplicándose cada término por 2. 2 por 2 nos da 4, 4 por 2, 8, 8 por 2 nos da 16. Con lo cual aquí vemos que la razón geométrica, que ahora le vamos a llamar R, no nos olvidemos cuando era aritmética era D de diferencia o razón aritmética, ahora es R, la razón geométrica, es la división de 4 entre 2 o también de 8 entre 4 o también de 16 entre 8. Entonces es la división, resulta ser la división de cualquier término dividido entre su anterior término. 8 entre 4, 16 entre 8, en todos los casos nos da 2. O sea que si vamos de aquí hacia la derecha, 2 por 2 da 4, por 2, 8, por 2, 16. Pero si vamos en sentido contrario, 16 dividido entre 2 nos da 8, entre 2, 4, entre 2, 2. Una vez que hemos establecido esa razón, ¿qué pasa si nos pediría hallar el quinto término? Fácilmente nos podemos dar cuenta que ese quinto término, pues simplemente es multiplicar 16 por 2, nos da 32. Pero para eso también tenemos esta fórmula, que es la fórmula del enésimo término, y a continuación, a ver, hagamos la prueba si funciona esta fórmula. Entonces diríamos A5 es igual a A1. ¿Cuánto vale A1? Aquí está, 2. Por la razón, ¿cuánto vale la razón? Aquí está, 2, elevado a la n menos 1. N son el número de términos, entonces 1, 2, 3, 4 son 5 términos, menos 1, menos 1 de aquí de la fórmula. Entonces el quinto término, el A5, va a ser 2 por 2, 5 menos 1 da 4, y el A5 vale, aquí ¿qué hacemos? Copiamos la base, que es el 2, y se suman los exponentes, 1 más 4 nos da 5, y nosotros ya conocemos que 2 a la 5 vale 32, siendo esta absolutamente la misma respuesta. También podemos utilizar la fórmula de la sumatoria de los enésimos términos. ¿Qué pasa si yo quiero saber la suma de estos 5 primeros términos? Si hacemos esto de forma manual, sería 2 más 4, 6, más 8, me da 14, más 16, me da 30, más 32, me da 62. Entonces, la suma de estos 5 términos es 62. Pero a ver, utilicemos la fórmula. Entonces, vamos a decir que la suma de los 5 primeros términos es el A1, que vale 2, menos la razón, que vale 2. AN llega a ser el A5. Como estoy trabajando con ese 5, entonces va a ser el A5, y el A5 vale 32. Y 1 menos R, la razón vale 2. Entonces el S5 va a ser, fíjense aquí, 2 menos, multiplico 2 por 32, me da 64, y 1 menos 2 me da menos 1. Entonces el S5 va a ser 2 menos 64, me da menos 62 entre menos 1, y aquí sabemos bien que menos por menos da más, 62 entre 1, 62, que es absolutamente el mismo valor. También hay que tomar en cuenta algo muy importante, al igual que en las progresiones aritméticas, puedo convertir todos los términos en función al primer término. Es de esta forma que si yo digo A2 es el A1 por una razón. Cuando era aritmética era más, ahora es por. O sea que estoy aquí, fíjense, el A2 es este A1 por una razón. Entonces, si multiplico A1 por la razón, me da el A2. ¿Qué sería entonces el A3? El A3 es el A1 por R cuadrado. O sea que el A3 que está aquí va a ser el A1 por una R por otra R. Y R por R da R cuadrado. De la misma forma, el A4 va a ser A1 por R al cubo. Y así puntos suspensivos. ¿Qué pasa si yo les digo cuánto sería el A9? Entonces el A9, si hemos entendido esto, va a ser el A1 por R a la
exactamente a la 8. Siempre este es un número menos que este. Entonces esto es también clave para la resolución de muchos ejercicios que justamente ahora los vamos a ver a continuación. Veamos el siguiente ejemplo. El cuarto término de una progresión geométrica es 54 y el segundo término es 6. Determinar el octavo término y la suma de los 8 primeros términos. Al igual que una progresión aritmética, la idea es que si yo tengo dos términos cualesquiera, puede ser el A5 y el A9, el A14 y el A25, cualquiera, pero dos términos, en realidad la progresión ya está resuelta. Con eso ya llegaría a tener el A1, que es el primer término, y R, que es la razón. ¿Cómo hago esto? Veamos. Vamos a colocar aquí algunos datos. Entonces me dice que el cuarto término es 54, entonces voy a poner A4, vale 54. Y me dice que el segundo término es 6, entonces voy a poner que el segundo término, el A2, es 6. Determinar el octavo término, A8 es la incógnita, y determinar la suma de los 8 términos, que también es la incógnita. Una vez que tengo esos datos, ¿qué voy a hacer? Parecido a lo de la progresión aritmética, voy a convertir esto en función al primer término. Entonces decimos que A4 es A1 por la razón al cubo igual a 54. Aquí está, A4 es A1 por R cubo. Y el A2 va a ser A1 por una razón, y este es igual a 6. Entonces, fíjense, ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2. En ambas tenemos las mismas incógnitas, A1R, A1R. Se supone que si juntamos estas, ya voy a tener las respuestas. ¿Cómo hacemos esto? Hay muchas formas, una de ellas, por ejemplo, es despejar A1 en ambos. Y también otra forma sencilla es dividir la ecuación 1 entre la 2. Entonces digo, dividiendo, el estudiante ya puede escoger la forma que más le guste, 1 entre la ecuación 2. Vamos a dividir esto entre esto. ¿Qué significa eso de dividir? Que el lado izquierdo de esta ecuación voy a dividir entre el lado izquierdo de esta otra ecuación, y el lado derecho voy a dividir entre el lado derecho de la otra ecuación. Entonces voy a agarrar A1 por R cubo dividido entre A1 por R es igual a 54 dividido entre 6. Esto entre esto igual a esto entre esto. ¿Por qué hago eso? Porque ya si yo visualizo el ejercicio, debo darme cuenta que A1 se simplifica. ¿No es así? Ya desaparece A1. Entonces R cubo entre R me da R cuadrado, y 54 entre 6 me da A9. Entonces R, sacándole raíz, va a ser más menos raíz de 9, y la razón va a ser más menos 3. Ahí está. Con eso ya tenemos justamente la razón, pero me falta todavía determinar el término A1. Entonces, para este ejercicio, si nos diría que la progresión es creciente, yo puedo utilizar el positivo, con lo cual decimos reemplazando. ¿Y qué ecuación utilizáramos? Cualquiera de las dos, pero parece que está más corta la 2. Entonces digo A1 por, y en vez de R le coloco el 3, igual a 6. A1, 6 entre 3, me da 2, con lo cual ya tengo el primer término. Y si tengo ya el primer término y la razón, tengo en realidad cualquier término. ¿Qué término me pide en este caso? A8. Simplemente para sacar el A8, digo fácil, A8 es igual a 1 por R a la 7, convirtiendo el A8 en función a la 1. Entonces el A8 va a ser A1, ¿cuánto vale? 2, R, ¿cuánto vale? 3, 3 a la 7, calculamos ese valor y esa es la respuesta, 4.374. Y si quiero hallar la suma, voy a decir que la suma de los 8 términos es A1 menos R por A8. A8 este es AN, por ser S8 es A8, 1 menos R, y S8 va a ser A1, a ver cuánto vale A1, ya tenemos aquí que vale 2, menos la razón que vale 3, A8 que vale 4.374, y aquí 1 menos la razón que vale, en este caso vale 3.
Con esto, S8 va a ser 6.560. Ya el estudiante hace las operaciones, aquí primero la multiplicación y determinamos ese valor. Veamos un segundo ejemplo. En una progresión geométrica de 4 términos, la razón es 5 y la suma de los términos es 312. Determinar el último término. Viendo este ejercicio hay dos formas de resolver. La primera, a ver si nosotros colocamos que la suma de los 4 términos aquí en los datos, yo podría decir que el S4, la suma de los 4 términos, ¿cuánto vale? Aquí está, es 312. Y sé que también que la razón vale ¿cuánto? Veamos, 5. Ahí está. Entonces, mediante esos datos me pide hallar el último término. El último término yo debo entender como último término que me está pidiendo el A4, porque son 4 términos, el último vale 4. El penúltimo término sería el A3, porque los términos son A1, A2, A3, A4. Este es el último término, penúltimo, antepenúltimo, primer término. Bien. Entonces una forma sería aplicando la fórmula de la sumatoria. Entonces diría que S4 es igual a A1 menos R por AN. AN en este caso vale 4, 1 menos R. Ahí está, esa es una forma. La otra forma, aquí para esta forma habría que reemplazar, en vez de S4 ponemos este 312 y la razón también que ya vale 5. Pero quería mostrarles una segunda forma. La segunda forma es manejar de la siguiente manera. Si yo digo que la suma de los 4 términos es 312, puedo decir que la suma del primer término y la suma con el segundo, con el tercero y con el cuarto, ¿cuánto es? 312. ¿Qué tal? Entonces, como solo son 4 términos, me es muy fácil decir A1 más A2 más A3 más A4 es 312. Ahora, si en otro ejercicio me hubiera dicho la suma de los 10 primeros términos, entonces muy difícil manejar así porque habría que colocar hasta el 10, entonces ahí no me quedaría otra que mejor utilizar la fórmula de la sumatoria. Pero veamos qué hago aquí. Como existe A1, A2, distintas A's, A4, A3, etc., me conviene todo llevarlo en función a la A1. Entonces, coloco aquí A1 más, en vez de A2, A2 llega a ser A1 por una razón, A3 llega a ser A1 por la razón al cuadrado, y el A4 llega a ser A1 por la razón al cubo, igual a 312. Pero veamos aquí también que el dato de la razón ya tengo, la razón vale 5. Entonces puedo reemplazar, miren, A1 más A1 por 5, más A1 por 5 al cuadrado, más A1 por 5 al cubo, es igual a 312. Y estos podemos colocar de esta forma: A1 más el número adelante, su coeficiente, 5 a 1, más 5 al cuadrado nos da 25 a 1, más 5 al cubo me da 125 a 1, es igual a 312. Y debemos darnos cuenta que estos son términos semejantes. Entonces, sumando estos términos semejantes, ¿cuánto me daría? 125 más 25 me da 150, más 1, 151, más 1, 152 a 1, igual a 312, perdón, aquí es 150, 155, 156, vamos a corregir esto, 156. Para terminar esta parte, fíjense que este 156 pasa a dividir, entonces va a ser 312 entre 156, y simplificando, sacando mitades, etcétera, o mejor dándome cuenta que 312 es el doble de 156, A1 vale 2. Entonces, teniendo A1 y teniendo la razón, saco cualquier término. En este caso me pide A4 y nosotros decimos que el último término del A4 es A1 por la razón al cubo. Entonces A4, en vez de A1 le coloco el 2. La razón, ¿cuánto vale? Ahí está, 5 al cubo. Entonces el A4 va a ser 2 por, ¿cuánto es 5 al cubo? 125.
y 2 por 125 me da 250, con lo cual ese había sido el valor del último término.